Bueno, buenos días. Otro viernes que nos encontramos con la comunidad de pacientes. En esta oportunidad vamos a presentar algo que siempre nos pregunta, que nos solicitan las claves, es cómo navegar, cómo entrar a tu ficha Sintra, a tu ficha personal, cómo conocer, cómo informarte, cómo verificar la veracidad de tus datos. Y después todas esas cuestiones que a veces tienen inquietudes respecto a la actualización de estudios, las fechas que van vencimiento y renovar ciertas cuestiones. Obvio que va a ser toda una simulación, o sea, no vamos a trabajar con, se va a hacer igual que una ficha de la que vos podés ver, pero no es ningún paciente real, porque es una simulación por una cuestión de preservar los datos de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, la idea es contarle lo general y después que nos pregunten, como siempre lo venimos haciendo, de estos viernes que nos encontramos como para compartir este espacio. Tuvimos unos problemitas técnicos, por eso empezamos unos minutos más tarde. Así que, bueno, esperamos que sea de su agrado, que sea entretenido y porque siempre nos preguntan. Entonces, el otro día estábamos justamente decir, bueno, ¿qué organizábamos? Dijimos, vamos por la ficha porque nos piden muchas claves habitualmente y después a veces nos llaman para ver qué quiere decir tal orden o tal cuestión. Así que vamos a ir a la presentación de lo que es el Sintra. Vamos a empezar a contarle qué es el Sintra. El Sintra es un sistema informático que administra toda la información de la procuración y trasplante en Argentina. El Sintra es un hito en nuestra historia de la procuración en Argentina, en nuestra historia como institución. A partir del Sintra empezamos esto vino de la mano con un desarrollo institucional a partir del año 2003, ¿no? Con toda una serie de políticas de procuración. Argentina empieza a crecer en la procuración y en el trasplante de órganos justamente a partir del programa federal de procuración. Y entre tantos instrumentos y políticas y desarrollos, transferencia de recursos, un montón de cuestiones que hizo un cambio en la estructura sanitaria respecto a la procuración en el país, un instrumento clave fue el Sintra. Entonces el Sintra, a través del Sintra sucede casi todo lo que sucede en la donación y el trasplante, porque el Sintra contiene, por ejemplo, uno de los registros que es el registro de diálisis, que es el registro de insuficiencia renal crónica terminal, donde hay todos los pacientes que dializan, están ingresados con sus datos, su hora social, si es que la tienen, dónde dializan y un montón de cuestiones. Por otro lado, tenemos el registro de lista de espera, donde ahí están todas las listas de espera de córneas, inclusive se registra todo ese proceso de inscripción, también está registrado y se hace un seguimiento y monitoreo. Está el registro de la procuración y trasplante, que es otro módulo, son módulos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 5 es de las expresiones de voluntad y el 6 es de tanto donantes de célula como pacientes de célula. Entonces, el Sintra, toda esa información sucede en tiempo real. O sea, todo ese proceso de que ustedes ingresaron a diálisis, si es que ingresaron a diálisis o empezaron el trámite para ingresar a lista de espera de córneas, ya quedó registrado hasta que ingresaron y después se registra todo lo que sucede en la espera de trasplante. Así que eso, para nosotros es muy importante el Sintra, es una fortaleza para el sistema, porque transparenta, informa de una manera práctica y en tiempo real. Por eso la idea es contarles esto para que sepan cómo usarlo. Bueno, vamos a ir a la presentación. O sea, ustedes cuando ingresen con su clave, van a ingresar al Sintra y van a ingresar a la lista de espera. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner acá, voy a buscar un paciente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un caso de un paciente renal. Entonces, ponemos el número del paciente. Ustedes no van a tener que hacer esto porque van a ingresar a su ficha personal, ya con su clave, porque van a entrar con su clave y su usuario a su ficha y van a ver su ficha. Entonces, se llama Renal Prueba, el señor. Es de La Rioja. Entonces, por ejemplo, cuando vos picás, acá tenés una flecha. ¿Se ve bien? Una flecha. Con este cursor, esta flecha, ustedes pueden picar esa flecha y van a encontrar más información. Por ejemplo, van a ver que este paciente, que está en una clínica privada Vélez Arfield,
tuvo una serie de movimientos. Por ejemplo, se venció su situación clínica, necesita sus oportunidades, está actualmente en lista de espera, está inscrito. Y entonces, por ejemplo, yo quiero ver los datos, quiero ver mis datos personales. Entonces voy, siempre tiene una flechita para picar. Vivo en la calle 0, en la provincia de La Rioja, y tengo mis teléfonos. Chequeo mis teléfonos, son los correctos, por ejemplo. Bueno, estos son datos que van sucediendo en la medida que... No se está viendo, me parece. Sí, me parece que no me escuchan, me dicen. No se ve. No está cambiando la pantalla de la presentación. Trata, Walter, de dejar de presentar y volver a presentar. No estamos viendo la pantalla de la presentación, no avanza. Ah, bueno. Esto, mirá, Walter, esto es lo que ven. Ven la misma pantalla de inicio, donde empezó Sintra. ¿Y por qué no ven otro? Porque, a ver... Walter, deja de compartir y vuelve a compartir. Espera, ahí probamos. Ahí se ve. Perfecto, bueno. Volvemos a hacer el ejercicio que lo hicimos mal, lo hice mal. Pensé que lo estaban viendo. Bueno, entonces ustedes cuando ingresen con su usuario y con su clave, van a ingresar directamente a su ficha, van a ver esto directamente. Entonces yo, por ejemplo, siempre tienen un cursor a su izquierda, que es una flechita, que esa flechita es para desplegar más información. Entonces, se llama renal prueba el paciente, y acá veo en la ficha. Sucede que este paciente, por ejemplo, tuvo una serie de vencimientos de situación clínica. Entonces, todo ese recorrido, si vos trasplantaste, si tuviste un vencimiento de situación clínica, va a quedar registrado en el frente de la ficha. Entonces, por ejemplo, siempre va a validarse esto último, que dice inscripto desde el año 2013. Y él tuvo, por ejemplo, confirmaron que actualizó su situación clínica en el año 19. Pero yo quiero ver, por ejemplo, acá. Yo acá quiero mirar, estoy inscrito y quiero ver mis datos. Chequeo mi domicilio, que está perfecto. Esto es todo el proceso de inscripción, que mientras ustedes estén ya en lista, pueden revisarlo, verlo, ver cuáles son sus estudios inmunológicos, por ejemplo, que están cargados. Eso va a ser determinante al momento de la distribución, porque sobre esta base del HLA que ustedes se hicieron para ingresar a la lista de espera, se van a distribuir los riñones. Y acá está todo el proceso de inscripción. ¿Cómo fue el proceso? Empezaron en 2012, en tal lugar, después se autorizó en octubre, se hicieron los estudios pretrasplantes, todo eso queda registrado y van a ver que si ustedes están, cuando vean su ficha, van a encontrar el día y la hora. Pero lo que me interesa es decir, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es mi financiador, mi obra social? Perfecto. Yo tengo, por ejemplo, OSECAT. Si vos tuviste cambio de financiador, de obra social, va a quedar registrado. Por ejemplo, si tuviste la UON, te va a quedar la UON y ahora tenés OSECAT, va a quedar la última actualizada si es que hiciste el cambio. Entonces vos a poder, en este cursor, van a desplegar una lista donde ustedes van a ver un montón de cuestiones que a ustedes les interesen. Por ejemplo, lo que siempre más preguntan es la participación operativa del potencial receptor. Que esta es la duda que siempre dicen, que cuando nos convocan, ¿se acuerdan que siempre les decimos que no hay un puesto preestablecido? Ustedes van a participar en esos procesos en la medida que tengan un parecido con el donante. Entonces, yo ahí desplegué la participación operativa. Esperemos que... Entonces, por ejemplo, acá tuve muchas participaciones operativas. Por ejemplo, voy a la última, ¿no? 23 de agosto del 21 quedé en el puesto 33 y trasplantaron primero y tercero, dice. Entonces, el orden, la columna que dice orden, es el puesto que vos tuviste ese día en ese proceso de donación. Eso tuviste en el puesto 33. A lo mejor te llamaron de tu equipo de trasplante y te dijeron, estás segundo. Estaba segundo para tu hospital, pero en la lista general estabas 33.
los equipos de trasplante, cada uno ven sus pacientes, no ven la lista que vemos nosotros, porque los que distribuimos los órganos y asignamos el órgano, y el que acepta esa asignación es el médico, pero el que distribuye los órganos es el INCUCAI. Entonces, ese día en el puesto 33, por ejemplo, vos desplegás tu ficha, tu flechita en esta del cursor, y vas a tener más información respecto a ese proceso de donación. Entonces, ¿qué te va a decir? Por ejemplo, ese día tuviste un puntaje de 7,5 puntos. ¿Y cómo se establece? Porque esta es la forma que se determina la distribución renal. La distribución renal se determina por cuánto compartís de parecido en los riñones con el donante. Entonces, por un lado, los pacientes tienen una antigüedad, que es un puntaje que va de 1 a 4, por antigüedad de ingreso a diálisis. Por ejemplo, este muchacho tiene de tiempo en diálisis 3 puntos. Bueno, es un caso hipersensibilizado, que tiene 2 puntos más, y por compartir HLA tiene 2,5 puntos. Entonces, dos cuestiones siempre tengan presente. Compartir con el donante y competir con otros que quieren ese mismo riñón. Entonces, un día vos podés tener 7,5 puntos y quedar en un puntaje en este puesto, como quedaste en el puesto 33, pero ahora vamos a ver el día que estuviste en el puesto 11. Ese día, en el 12 de agosto, estuviste en el puesto 11. Y ahí el equipo médico, que podías haber trasplantado, no lo aceptó. Dice, con la logística, el tiempo de isquemia, la isquemia es cuando, desde que se ablaciona hasta que se implanta el órgano. Hay criterios médicos que pueden los médicos no aceptar esa asignación del órgano por distintos motivos, digamos, médicos por cuestión características del donante, o en este caso el tiempo de la isquemia. Y ese día que estuviste en el puesto 11, por ejemplo, vamos a ver el puntaje, tuviste 12 puntos, un puntaje también alto. Entonces, acuérdense, siempre es esta. La columna de orden es el puesto que vos ranqueaste ese operativo, ese día en ese proceso de donación, y esa lista general. Y la asignación son los pacientes que recibieron, el número de los pacientes en ese orden general que recibieron el órgano. Por ejemplo, el 20 de julio estuviste en el puesto 57, trasplantaron el tercero y el octavo. Por ejemplo, 5 de marzo, puesto 21. 5 de marzo del 21, descartado a la orden inferior a la asignación, trasplantó el primero, se trasplantó un solo riñón. Si son 1 y 3, porque trasplantaron los dos riñones, y se dice 4, 1 o 2, trasplantaron un riñón. Entonces, por ejemplo, otros, yo quiero ver mis estudios inmunológicos, por ejemplo, ¿no? Y acá vos ves cuando tenés confirmado. Vos siempre van a tener una flecha, ¿no? Acá está confirmado y van a entrar ahí y van a encontrar, por ejemplo, cuándo fue que lo hicieron, en mediana o baja resolución, y ahí van a tener los datos de sus estudios inmunológicos. Eso es una cosa que realmente los pacientes no miran. A ver, otra cuestión, grupo y factor de sangre, por ejemplo. Este tiene grupo B, positivo, ¿no? Entonces, y siempre si vos vas a ver, está confirmado quién lo hizo, va a estar el nombre del médico responsable, cuál es tu grupo sanguíneo y cuál es el factor. Eso lo tenés, por ejemplo, si querés ver el grupo sanguíneo. O sea, en esta listado tienen un montón de opciones para consultar. Estudios de serología, estudios complementarios, situación clínica MELPEL es para los pacientes que estén en un trasplante de hígado. Ahí van a tener todas las actualizaciones periódicas que tengan y van a tener los distintos valores que dio ese resultado. No tenemos un caso hepático para mostrarles, pero bueno, otra cuestión, y después creo que no hay otras cosas más. Así que ahora vamos a pasar a otro caso, que el otro caso es un paciente cardíaco, que habíamos pensado, porque ahí, a ver el número. Sí, ahora vamos a ver el número del paciente. Bueno, se llama cardíaco el paciente, ¿no? Entonces, este paciente, yo ahí cuando despliego, bueno, el paciente está en emergencia B, que es una categoría que se va a priorizar. Es un paciente, vamos a ver la edad, porque está en el Garrahan, tiene que ser, es del año 16, es un niño, muy jovencito, está con una emergencia.
Y entonces entró por método simplificado. Los simplificados son pacientes que ingresan en situaciones críticas, generalmente son en urgencias o emergencias. Se puede simplificar el método para no perder todo ese tiempo que a veces demanda la autorización, es un paciente de la provincia de Neuquén. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la participación operativa de este chico, por ejemplo. Bueno, hecho como es un pediátrico, tuvo un montón de participaciones. Por ejemplo, el 3/9 del 21, hace muy poquito, estuvo en el puesto 5, podía haber trasplantado, pero bueno, en realidad tenía que ver con las medidas. Como es un niño, no todo donante le puede servir a lo que la necesidad del paciente. Entonces, y cuando entras en esto, vamos a repetir, cuando ustedes despliegan la participación operativa, recuerden, orden es el puesto que vos estuviste ese día en ese proceso. Y asignación es el órgano, digamos, al paciente que recibió ese órgano. Pero si vos querés ver por qué no trasplantaste ese día en ese proceso, vas a la flechita que está en el margen y ahí te va a contar todo. Por ejemplo, estaba descartado relacionado al donante porque la medida en tomometría no era, y para todos los potenciales receptores de ese hospital. ¿Por qué? Porque son niños. De repente, cuando un médico, por una cuestión, cuando un médico que asignamos el órgano, evalúa el donante y por una cuestión médica rechaza para Juan en ese proceso, realmente rechaza para todos sus pacientes, porque el criterio médico no es aceptar a ese donante y a ese órgano por las características del donante. Entonces, no es viable para Juan ni para ninguno de todos esos pacientes. Entonces, esa distribución pasa a otro paciente que es de otro hospital. A ver, ¿qué más podemos ver? Así hacemos, me parece mejor, las preguntas. A ver si la situación clínica, a ver. ¿Ven? Por ejemplo, este paciente, las emergencias, cuando un paciente está en emergencia, lo que se hace es, tiene un tiempo de duración esa situación clínica y es auditada por el INCUCAI, el organismo jurisdiccional de la provincia donde está ese centro de trasplante. Entonces, por ejemplo, este paciente estuvo en emergencia y se renovó, por ejemplo, del 20 de abril al 4 de mayo. Después cuando tiene ese vencimiento hay que renovarla, si es que sigue la emergencia A. Sigue la emergencia A y bueno, todos los periodos fueron renovados y auditados. Y ahora, por ejemplo, el 6 de septiembre, que venció esa emergencia A, cuando se renueva el 8/9, después de un día de vencimiento, ya no se renueva con emergencia A. Evidentemente, algunas cuestiones los médicos mejoraron quizás un poquito la situación y el paciente pasó de emergencia A emergencia B. Entonces, cuando vos ves la situación clínica, en los casos de pulmón o cardíaco, que es intratorácico, vas a ver la situación clínica, todos los movimientos que tuviste en esa situación clínica van a quedar registrados y cuando siempre vean que esto que decimos que es en tiempo real, van a encontrar el día y la hora de la confirmación de esa situación clínica. Y a ver, y después a ver, por ejemplo, estudios, grupo de sangre ya lo vimos, que es lo que está. Y ahora vamos a pasar a uno de córneas. Esperen que voy a... Porque lo bueno sería que vayan haciendo las preguntas pensando, porque creo que lo mejor es las preguntas, porque la idea es que tengamos un ida y vuelta, porque bueno, uno puede contar estas cuestiones, pero a lo mejor tienen otras dudas, o con la explicación que no fui claro y no confundí más, de repente me preguntan para desconfundirlo. Y no las quise confundir, pero bueno, mejor vamos a otro caso. Este es un paciente con córneas, y como a veces hay pacientes con córneas del exterior, queríamos ver un poco una cuestión, ¿no? Baja permanente, ya es un trasplantado, por ejemplo, ¿ven? Acá tienen otra cosa, ¿no? Generalmente las claves las piden y la lógica es que la pidan los pacientes que están esperando el trasplante. Las pueden pedir porque a veces los trasplantados las piden, pero la idea realmente está dirigida a aquellos que esperan como para que tengan la información de la espera, qué pasa durante la espera, por qué trasplantaste, por qué no trasplantaste, qué pasó en ese proceso.
Entonces, este paciente, por ejemplo, vamos a ver, Vasca Permanente trasplantó el 13 de agosto. Entonces, vamos a revisar, acá es de capital esferal, tiene todos los datos. Se inscribió el 26 de mayo, inició el proceso el 26 de mayo del año 21 y se inscribió el 1 de junio. Está todo fiscalizado porque el proceso de inscripción se registra, después se fiscaliza y ahí se efectiviza la... Pero, por ejemplo, cuando un paciente se evalúa la córnea del exterior, la premisa es que el paciente esté en lista de espera. La premisa es que un paciente, cuando tiene indicación de trasplante, los médicos inicien el proceso de inscripción, independientemente después, sea cual sea la fuente con el que la persona trasplante, sea donante vivo en un riñón o córnea del exterior. La premisa y el derecho del paciente es ingresar a la lista de espera, y después, bueno, la cuestión... entonces, por ejemplo, solicitud de córnea del exterior. Este paciente, el paciente habíamos dicho que había ingresado a lista de espera, esperen que me recuerde la fecha, el 1 de junio del 2021. Evidentemente habló con el médico le explicó que hay una alternativa, y el 3 de junio, solicitó la córnea del exterior. Y acá, por ejemplo, cuando vos mirás, explica cuál es la institución de procedencia, cuál es el vuelo que va a venir, y algo que es importante, el costo, acá fija el costo en dólares de la córnea. Esto es algo que se implementó hace unos años, y el costo del transporte. O sea, si ustedes deciden, ¿no? Van a poder ver lo que el médico va a registrar en lo que es el costo de esa córnea del exterior y cuál es el costo del traslado de esa córnea. Y acá podemos ver también agudeza visual, que es un estudio que siempre le hacen los pacientes. A los pacientes le hacen una agudeza visual, van a poder registrar eso. Vieron que hay en córnea está la situación de urgencia, está ceguera bilateral y está la general. La mayor cantidad, hay otras más, pediátricos, córnea tipificada, pero los tres grandes poblaciones mayoritarias son ceguera, urgencia, ceguera y general. Y se distribuye en esa relación, se prioriza la urgencia y después la distribución es provincial respecto a la ceguera o lo que es la general. Entonces, para determinar si hay una ceguera o una urgencia, hay un estudio. Bueno, ese estudio es la agudeza visual. Entonces, a todos ustedes, para ingresar a lista de espera, le hicieron un estudio de agudeza visual para determinar que no es ceguera o que es una ceguera. Y otra cuestión que podemos ver, a ver qué puede ser de interés, bueno, el financiador ya lo vimos, es financiador privado, no es que, bueno, porque es córnea del exterior, pero yo no sé si les parece mejor ir a las preguntas, no sé si habrá preguntas, vos. No sé si irme ahí, para no hacer eco. A ver, si yo te hablo acá, se hace eco. Quiero ver si me veo. No, yo las veo las preguntas acá. Si querés bajar el volumen ahí, no sé, o voy ahí. Espera. A ver, habilitarnos a nosotros ahí. Hola, Ros, si quieren se las voy leyendo yo. Por ahora hay una pregunta de Marta, no cortada. Marta, si podés volver a hacer la pregunta sería genial, porque no llegamos a leerla. ¿Nos ven? No, ¿Vale? igual yo estoy acá ya, estoy acá con las preguntas. ¿Nos ven, Vale? A nosotros no. No, a nosotros no nos vemos, pero espera, es por esto. Espera un poquito. Tenés que dejar de compartir pantalla. A ver. No. Sí.
Te cancelé la pantalla. Ya está, pero ¿y ahora nos ven, Valen? No. Sí, sí, los vemos perfecto. Están los dos. Ah, mira. Nosotros no nos vemos. Bueno, una de las preguntas, porque, digamos, nosotros en realidad la intención de esto, que parece tan complejo, es mostrarles para que se animen a empezar a usar esa información. Y también que esa información que ustedes tienen a partir de de su ficha de inscripción, etcétera, les sirva también para interactuar con su equipo. O sea, que cuando ustedes tienen alguna duda, pregunten a su equipo, digan, bueno, yo vi mi ficha. Tengan en cuenta que los equipos de trasplante y los equipos de diálisis y los equipos de salud que los atienden a ustedes saben que ustedes tienen acceso a estas fichas. Quiere decir que esto no es nada, es algo que todos sabemos y que ustedes tranquilamente pueden decir, doctor, doctora, entré a mi ficha, vi tal cosa y quiero que usted me pueda explicar esto. Es muy importante porque a veces, digamos, lo que se refleja ahí, lo que Walter recién les leía, que son los motivos de descarte o los motivos por los cuales no es asignado un órgano, a veces a uno no le pueden quedar del todo claro. Entonces, la pregunta de Romina, leo primero, que es la que encuentro acá, después cualquier cosa, Vale, vos me soplás, si hay alguna otra cosa, dice, buenos días, mi esposo se está dializando hace un mes y en pocos días ingresa a los estudios pre-trasplante. Quería saber si él ya puede acceder a toda esa información del sistema Sintra o la clínica que lo va a estudiar, lo va a ingresar y recién ahí tendrá la clave y contraseña. Excelente Claro. Pregunta, Romina. Sí, a partir de iniciar el proceso de inscripción, a partir de que el médico de la diálisis abre el proceso de tu marido, él ya va a poder gestionar la clave. La clave la puedes pedir en el organismo de la provincial o la podés pedir a nosotros, te vamos a mandar una clave, vas a ingresar y vas a poder hacer el seguimiento. Y es muy importante que la pidas cuando inicias el proceso de inscripción, porque muchas veces tiene demoras innecesarias, injustificables, o bueno, por determinadas cuestiones, porque vos pensás que estás en lista y no estás en lista, porque lo que fue lo que me indicaron el proceso de inscripción, a lo mejor se demoró una autorización en la obra social, o se demoró hacer los estudios, o por otras cuestiones. Pero una vez que abran el proceso de inscripción, vos podés solicitarnos llamándonos a nuestros celulares, a la jurisdicción donde vivas, o podés mandar un correo a pacientes@incucay.gov.ar, poner DNI, nombre y apellido y solicitar la clave. Pero lo primero que tienes que hacer es certificar que iniciaste el proceso de inscripción. Claro, porque por sobre todas las cosas uno a veces cree tal vez que hay algunas cosas que ya están, porque esto es como cualquier proceso que uno tiene que hacer, que tiene que ver con eso que siempre hablamos nosotros, que son esos trámites tediosos de cada autorización que uno tiene que recorrer o hacer a veces en salud, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan en qué instancia están y si hay algo que ustedes tengan que hacer o promover para poder avanzar y llegar al momento de la inscripción efectiva. Bueno, Marta nos hace una pregunta que la realidad es que nosotros no somos médicos. Ella dice, ¿influye que algunas veces falte a diálisis? ¿Me limita en recibir mi riñón? No. Bueno, pero yo creo que, a ver. No está bueno faltar a diálisis. Estamos en desacuerdo. No. Una cosa es que no tiene que faltar a diálisis. Digo, nosotros no somos médicos, pero si vos faltás a diálisis, María Ofelia, no, seguramente vas a estar en peores condiciones al momento de necesitar un trasplante. Entonces, eso no te limita, nadie te va a sacar de la lista de espera por faltar a diálisis, pero es importante que no faltes, porque ese es el tratamiento que te va a ayudar y que te va a mantener bien hasta el momento de recibir tu trasplante, ¿sí? Entonces, si vos estás faltando, seguramente tendrás tus motivos, háblalo con tu equipo médico. A ver de qué manera ellos te pueden, o ellas o ellos te pueden ayudar para que se puedan resolver esos motivos por los cuales se está faltando. Capaz que es porque a veces estás más desganada, a veces puede ser porque no tenés recursos para viajar, no sé, puede haber diferentes motivos. Entonces, háblalo con tu equipo y trata de que eso no pase. Si no, que nos llamen también, que hable con nosotros, a ver qué. Con nosotros y con te dice lo que te dice Roxana, a lo mejor, claro, viste que tenés problemas, o sea, algo te pasa, entonces es bueno hablarlo, sobre todo con los médicos, dale, y no faltes, ¿verdad? Pero no te va a sacar la posibilidad de trasplantar, pero el día que trasplantes,
van a tener que hacer un montón de deberes. No, y además podés llegar a esa instancia y a lo mejor llegás y no estás bien para trasplantar. Claro. Entonces es importante tener esos cuidados. Esperen que se me perdió la flechita. No, no es esa. Esa ya la leí. No. ¿Sí? Ah. Estaba con la de Eva ahora. Ah, sí. Veo que dice en situación, habilitación Sintra, vencimiento 19/9. ¿Debo hacer algo? No, porque, digamos, por la pandemia prorrogamos, se sacaron normas, que hay un montón de prórrogas, como por ejemplo, la evaluación clínica anual está prorrogada, excepto si tu equipo te llama y te dice, vení o hacete tal o cual estudio, te quiero ver, es una cuestión. Pero se sacó normas como esto, de no habilitar, de no tener que rehabilitar los equipos de trasplante, ni tener que, por ejemplo, la situación clínica actualizarla. Están todos prorrogados, igual que la credencial. Hay muchos pacientes que se han evaluado igual, porque el médico le dijo, vení, que te quiero ver, que hace mucho que no te veo. Y me parece que también, porque miré la pregunta que viene de Eva después, dice, al inicio de la ficha, al costado derecho, dice, Fundación Favaloro, advertencia, Claro, 0 días de vigencia. obvio. Ojo, porque también se prorrogaron algunas situaciones de habilitación de los equipos, claro, ¿no? Sí, ya. Porque capaz que ella está preguntando eso. De cualquier manera, no debes hacer nada vos con eso. No. Eso es una advertencia en todo caso para los equipos, pero ahora, como dijo Walter, en situación de pandemia, hay muchas prórrogas vinculadas a los vencimientos y a los, bueno, no me sale, pero como las fiscalizaciones y muchas cosas que se hacen de manera telefónica con los equipos o a través de videollamada. ¿Cómo viene el movimiento de trasplante renal cadavérico en la situación de pandemia? O sea, la cantidad de riñones, imagino, y de órganos disponibles para trasplante. Sí, venimos mejor que el año pasado. O sea, viene bien, viene repuntando, sí. Claro, porque ahora también la pandemia entró a replegarse un poco, ¿no? Que sigue habiendo un estado de alerta. Bueno, empezamos a tener noticias como que hay ciudades que ya no tienen pacientes internados con COVID, ya no están las terapias colapsadas. Bueno, esto hay un repliegue que no quiere decir que esperemos que no, que esto resurja. Dentro de lo malo, lo bueno es que nunca se detuvo. El año pasado, hasta en los peores momentos, se siguieron haciendo trasplantes, se pudieron hasta trasplantes de médula, se pudieron traer células del exterior. Y este año mejoramos, obvio, porque aprendimos algo, ¿no? No estamos con el número ideal que deberíamos tener porque la pandemia nos puso, pero estamos en mejores condiciones que el año pasado porque los médicos aprendieron a tratar a una persona con COVID, los médicos también aprendimos todos algo y esperemos que se vaya para recuperar los valores históricos y que podamos trasplantar a más personas. Tengan en cuenta también, este es un dato importante, que cuando ustedes entran a la página web del INCUCAI, que solamente con poner INCUCAI en buscador les va a aparecer la página, ustedes bajando un poquitito, a veces no, según la configuración que uno tiene no se ve enseguida, pero bajando un poquitito van a encontrar todos los números de la procuración y del trasplante, o sea que ustedes, esos números son públicos, y ustedes también pueden ver cuántos órganos se están procurando este año, ¿sí? Y cuántos trasplantes se hicieron. A veces hay que jugar un poquito, anímense a meter mano, digamos, a cliquear en un lugar y en el otro para ir viendo esos números. Fíjense que hay un sistema que se llama Sintra, pero hay otro que se llama CRESI, que es el que tiene todos los números públicos, donde ustedes pueden ver lo que pasó, digamos, el año pasado, cuánto se procuró el año pasado, el anteaño y el otro. Por supuesto que cuando empezó la pandemia nosotros esperábamos seguir en crecimiento con la cantidad de órganos disponibles. Después, bueno, con la pandemia se frenó un poco, pero la verdad que estamos contentos porque estamos repuntando muchísimo en ese sentido. Claudia pregunta, ¿el proceso de trasplante es comenzar a hacer los estudios que llevan tiempo? ¿Desde qué momento puntualmente se genera el registro en el Sintra? Cuando se lo registra, Claudia, o sea, eso se hace, por ejemplo. Antes de los estudios, o sea, claro, cuando el médico pone, este paciente necesita un trasplante, lo anota, pim. Claro, no, pero no lo que ella dice en el proceso de trasplante. Cuando tenemos la distribución, ya queda registrado. No. Sí. ¿Sí? Sí.
Yo entendí eso. Si es por el proceso de donación, cuando distribuimos, cuando conocemos, o sea, por un lado va a estar el No, registro. porque mira que dice, el proceso de trasplante es comenzar a hacer los estudios que llevan tiempo. Si es por el proceso de inscripción, es a partir de que te indican el trasplante y cómo vas avanzando. Autorización de Y la obra es antes social. de los estudios, o sea, el médico dice, Roxana Fontana necesita un trasplante, me anota, y ahí empiezo a hacer los estudios, a la autorización, etcétera, etcétera. Y después lo que dice Walter, una vez que finalizan todos esos pasos y la persona está inscripta, ahí empieza lo que es la participación operativa, o sea, cómo va a participar dentro de la distribución de órganos. Pero tengan en cuenta eso, que el proceso empieza antes, no es necesario que se hagan los estudios para que esa persona esté inscripta. Pero fíjense que hay muchas personas que llaman, creen que ya están inscriptas y resulta que están todavía en ese inicio, ¿sí? O sea, que están ya en el Sintra, pero todavía no terminaron todos esos siguientes puntos. Cualquier cosa, Claudia, si tenés alguna aclaración, la haces un poquito más abajo si es que no respondimos a tu pregunta. Bueno, Walter, otro Walter, dice, una consulta. El valor de la córnea del exterior, ¿quién lo pone? Porque yo hace más de 3 años esperando y ahí vi justo un caso similar al mío que la trajo del exterior. Sí, eso es el médico tratante. Son todas clínicas privadas. Lo ponen los bancos, Claro. digamos. Sí, no, pero digamos, con los médicos, con las claro, clínicas. Los médicos, el médico tratante, el equipo de trasplante que te va a trasplantar la córnea le va a poner un precio. A sus honorarios, eso no lo fija ni el INCUCAI ni el Estado. Eso Claro. es una decisión del médico que trata. Y a la córnea del exterior, que la pone el banco del exterior, me refería también, ¿no? Junto con ese equipo de trasplante. ¿Cuál es la diferencia para los pacientes inmunizados con respecto a la actualización de estudios? Los pacientes inmunizados, digamos, hipersensibilizados se llaman, tienen que hacer la actualización cada 4 meses porque el paciente hipersensibilizado tiene un puntaje adicional respecto a otro. Entonces, como sería como una situación de dar un puntaje adicional de prioridad, entonces, ahí sí tendrá que hacer los estudios como se indica la norma cada 4 meses. Claudia dice, perfecto, error era eso, ¿viste? Bueno, tenía razón. Tenía razón. ¿Por qué? Marcelo pregunta, ¿por qué aún no se implementa lo del trasplante cruzado a nivel nacional con la base de datos del INCUCAI? Sí, Marcelo, está implementado. Lo que pasa es que no hubo trasplantes. En realidad es una baja base de la que hay. Creo que hubo un solo trasplante. Y por otro lado, hubo una recomendación de no, se hicieron igual, en pandemia, no promover el trasplante con donante vivo por la cuestión del riesgo. Pero o sea, la base existe, pero bueno, es un poco lo que dice Walter. Y son pocos equipos los que adhirieron, o sea, no es que porque cuando armás programas, por ejemplo, en INCUCAI ¿qué hace? Se desarrollan programas nuevos sobre la experiencia internacional y INCUCAI invita a adherir. Entonces, no todos los equipos van a adherir a donante cruzado, en su momento que ahora está suspendido por la pandemia, donantes de mayores de 60 para pacientes mayores de 60, que le decían all for all. Entonces, ¿qué hace? Se toman experiencias internacionales, se analizan, se discuten con estas comisiones de expertos, en el caso renal, que sean renales, y se desarrolla un programa. Se diseña un programa y se invita a que los equipos se suman a esos programas. Entonces, no son muchos los equipos que se adhirieron al donante cruzado. Y de todas formas, uno sabe, por supuesto, que el donante vivo y la familia y el cruzado es el valor de dar en vida para un ser querido, en este caso un familiar que no es compatible, va a una base porque quiere que vos trasplantes. Pero el desafío es que en el país cada vez haya más donantes cadavéricos, que es la gran mayoría. Obvio que es una fuente y una alternativa, pero sucede, mirá, el otro día yo hablaba con un muchacho, nosotros hablamos con usted, y a veces cuento las cosas porque lo que le pasa a uno le pasa a otro, ¿no? Él tenía toda la expectativa, estaba esperando, fue en una reunión que hicimos de pacientes, y él contó que él estaba esperando el trasplante y de golpe salió que iba a ser una hermana la donante, ¿no? Y era compatible, bueno, planificaron el trasplante, y él dijo, yo voy a salir de todo esto. Y de golpe hubo un estudio que la hermana no pudo donarle. Entonces él nos dijo, se me cayó el mundo. Entonces, muchas veces uno pone expectativas en lugares que a lo mejor no lo son.
Y bueno, obvio que tenemos que tener la expectativa de salir de este lío. Todos los pacientes que están en un proceso de enfermedad quieren salir, en este caso, decir, bueno, recibir ese órgano, salir de la lista de espera, volver a una vida normal y estar mejor. Pero lo importante es poner toda esa fuerza y toda esperanza tuya y de todos ustedes, es confianza en el sistema. No le podemos dar certeza porque no, la certeza en la salud, en la enfermedad no la van a tener, nadie la va a tener, pero sí confianza en un sistema que está trabajando. A ver. Leticia dice, ¿cuál sería el puntaje máximo para que te asignen? Y después dice, en mi Sintra, dice, no responde el celular de guardia. ¿Qué quiere decir eso y cómo es el tema de las llamadas? Yo te diría, Leticia, que es mejor que este caso lo veamos para ver qué fue lo que pasó. Te pido por favor que nos llames, porque la verdad que nosotros no sabemos, no te podemos contestar así ahora sin poder verlo específicamente, pero bueno, sería interesante ver qué pasó. Y no sé, lo del puntaje máximo... No, el puntaje máximo no es que hay un puntaje máximo. No sé, si es en renal, tiene que ver, hay uno que se llama casa compleja, un full count, ¿no? Es que salga un idéntico y ahí es como que si fuera, que ahí, digamos que da primero en la distribución. Pero yo dije algo, dos cosas, competir y compartir. Compartir con el donante, entonces vas a sumar puntos, pero vos de repente un día tenés 7 puntos, ponele, tenés 11 puntos un día, o 10 puntos, ponele, y competís con 100 personas. Y otro día tenés 6 puntos y competís con 8 personas. Entonces, con menos puntos, como tenés menos competidores, quizás tenés más posibilidades, porque compartís algo muy particular con el donante. No es una cuestión de puntos, es una cuestión de cómo va a quedar en ese proceso de donación, en qué ranking vas a quedar en esa distribución, en ese listado de ese día. Bueno, María Victoria, buen día, mi nombre es Marina Victoria. Mi nombre es Marina, tengo 24 años y soy oxígeno dependiente a la espera de un trasplante pulmonar. Sabiendo que el orden en la espera es dinámico, ¿cuánto es el tiempo estipulado para una persona con hipertensión pulmonar? Desde el 2018 uso oxígeno, pero desde el 2020 recién estoy inscrita en el INCUCAI. Gracias. Y ahora, Marina, mirá, esto que vos seas oxígeno dependiente del 18, o sea, vos estás en listas del 2020. A partir del 2020 tenés la posibilidad de trasplantar, o tuviste la posibilidad de trasplantar. Y eso está determinado no por la situación, sino por ni el diagnóstico, sino por la situación clínica. O sea, trasplanta a muchas personas en electivo también, pulmón, pero eso lo va a determinar la situación clínica, la espera, porque, por ejemplo, vos podés tener una distribución pulmonar hoy y a lo mejor hay una emergencia, 4 urgencias y a lo mejor mañana tenemos una distribución de pulmón y tenemos 5 emergencias, entonces se prioriza la emergencia, eso es muy dinámico y la situación clínica un poco determina la situación del paciente. Bueno, muchas gracias, muy bueno el seminario, pueden dejar el número de teléfono de ustedes, ahí María Laura, seguramente, o Manuel o Valeria, te escribieron el número de teléfono al lado de tu pregunta. Hola, mi nombre es Susana, necesito saber si un hijo puede donar su progenitor. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Bueno, Susana, desde el punto de vista legal, un hijo o una hija puede donar a su progenitor, pero eso es algo que tiene que evaluar el equipo de trasplante. Lo va a evaluar en función de diferentes situaciones y puede hacer una recomendación al respecto. Puede ser que la recomendación, por ejemplo, si es una hija mujer, tenga que ver con una futura posibilidad de quedar embarazada o no, o diferentes situaciones que el equipo va a evaluar y seguramente debería sentar tanto al receptor como al donante para explicarle cuáles son los riesgos y beneficios de esa donación. Así que sí lo puede hacer, pero va a depender también de lo que el equipo evalúe y de lo que el equipo informe a esa pareja donante-receptor para que esa pareja donante-receptor piense esa decisión. ¿Quieres agregar algo? No, que es una decisión médica, los equipos evalúan.
Ella lo dice porque hay equipos que no Creo aceptan. que es una decisión médica, pero Médica, también claro, es una decisión también de la familia, obvio. que pasa por evaluar otras También, situaciones. sí, Porque a sí. veces desde el punto de vista médico puede ser compatible, pero el equipo puede decir, mira, creo que es mejor esperar porque, como decía antes, si es una hija mujer, después quiere quedar embarazada o, bueno, o diferentes otros motivos, ¿no? Así que por eso quería aclarar eso también. Bueno, Leticia dice gracias, después dice, Bueno. yo tengo 2 trasplantes donde rechacé y después de los 8 meses cada uno porque no tengo puntaje por antigüedad. No, claro, porque en realidad como vos trasplantás. ¿por qué no tengo un puntaje? Perdón. Claro, o sea, porque se hace, vos por ejemplo, tenés inicio de diálisis por primera vez en tu vida. Iniciás la diálisis, después te entrevistaste, la trasplantas. Si vos rechazás el órgano dentro de los 6 meses, vos no perdés la antigüedad. Ahora, si vos lo rechazás después de los 6 meses, ahí sí, ya es como que vas a volver a diálisis, ingresás a esa lista de espera, y si rechazás el órgano dentro de los 6 meses, no perdés la antigüedad, obvio que tenés que y si después vuelve a contar a partir de 0. Claro, de ese nuevo tiempo. ¿Habrá alguna posibilidad de contactarse con quien se hizo el trasplante con córnea del exterior para saber dónde se atendió y cómo se sigue controlando? No, Walter, preguntá a tu equipo de trasplante. Casi todos los equipos de trasplante de córneas tienen, digamos, como esa opción. Preguntale directamente a tu equipo, decirle, bueno, el otro día estuve en una charla en el INCUCAI, me enteré que existe tal opción y evalúalo vos con el equipo de trasplante. Nosotros siempre vamos a apostar a, digamos, a que haya mayor cantidad de córneas para que la gente se pueda trasplantar con córneas de acá de Argentina, pero siendo una opción que está validada, digamos, lo podés hacer, pero preguntale al equipo de trasplante sin problema que ellos seguramente te lo van a informar. Y en caso de que no te lo puedan informar, comunícate con nosotros y veremos cómo podemos hacer para orientarte. A ver si ¿Tenés alguna otra pregunta? acá hay unas preguntas más. La cuestión acá, dice, ¿cómo se pide el cambio de mi domicilio? Si vos cambias, eso es importante, ¿no? Los datos, tengan sus datos actualizados siempre. Si cambian el celular, si pierden el celular, si les roban el celular, X. Se mudaron, ya telefonía casi no hay, y cambiaron el domicilio, eso tienen que informarlo, lo pueden informar a su equipo de trasplante, lo pueden informar al INCUCAI o a la jurisdicción donde ustedes vivan. Y si ustedes cambian de provincia, o sea, si cambian, viven en Merlo y se mudan a San Antonio de Padua o a Liniers, no, a San Antonio de Padua. Las provincias, ¿no? Claro, si viven en la provincia y se mudan dentro de la provincia, no hay problema. Ellos le informan, se cambia. Ahora, si ustedes cambian, se mudan de Córdoba a Entre Ríos, para cambiar ese domicilio tienen que actualizar el DNI para certificar que ahora viven en Entre Ríos y no más en Córdoba. Y si cambian de provincia, tienen que informarlo. Si no cambian de provincia, no lo tienen que informar. Pero no, si quieren lo pueden informar, pero bueno, que no va a cambiar en nada. Y otra cosa, sí los teléfonos. ¿Qué pasa si no tengo autorizado la situación clínica? Ya lo contamos. Hoy por hoy están prorrogadas la situación clínica, pero bueno, si el médico te citó, lo que dijimos antes, está bien. ¿Tenés más ahí? Sí, para cambiar el equipo de trasplante. Si querés cambiar de equipo de trasplante, a veces es una cuestión que no es tan sencillo. Porque podés cambiar por distintos motivos, para no viajar, X. No, hablemos que está todo bien, que no hay problema de relación o querés cambiarte de equipo. Para cambiarte de equipo, hay una premisa. Hay que formar un formulario en el cual vas a cambiar, lo tiene que formar vos, tu obra social y el nuevo equipo. Pero ¿cuál es la cuestión? Que la obra social que autorice que el equipo de trasplante trabaje con esa obra social, porque a veces el problema está que vos te querés cambiar de un equipo A al equipo B y la obra social te lo autoriza, pero el equipo B dice, no, mirá, yo con esta obra social yo no trabajo en el equipo de trasplante, no tengo el convenio. Entonces, la cuestión es que antes de tomar la decisión se informen bien y tengan claridad. ¿Por qué? Porque lo que no te puede pasar es quedar por fuera de la lista de espera, porque vos ponele, te quieras cambiar de equipo. Estás en el equipo A y querés ir al B porque ahí
hay más compañeros de diálisis que van ahí que les irán. Y de golpe te llaman del equipo A y no vas a decir, no, quiero trasplantarme. Tenés que llegarte a lista de espera y trasplantar el equipo que te cita. Pero yo por eso, que no es un trámite sencillo. Y acá, ¿qué pasa si me dijeron que puedo entrar en lista, pero por pandemia no empecé los estudios? Y que hablan de que tenés miedo y cómo comienzo. Lo importante siempre es referenciarte con el médico. Si vos tenés miedo, a lo mejor tenés miedo fuera de la pandemia o en la pandemia, porque tiene que ver con otras cosas. Si no pudiste entrar en lista, la cuestión es ver por qué no estás en lista. Puedes llamarnos a nosotros, puedes llamar a tu jurisdicción para saber tu situación, si en realidad ya tenés autorizada la evaluación y los turnos. Si tenés los turnos, tenés que ir los días que tenés los turnos para empezar los estudios. El ingreso en lista esperar es bastante complejo. Por la cuestión Pero si no te hiciste los estudios porque tenés miedo de ir al hospital y por eso andá, hacete los estudios, porque justamente lo que también ahora estamos promoviendo y estamos empezando a decir es, ojo, porque muchos nos quedamos adentro cuando había que quedarse, esto estuvo muy bien, pero los controles médicos hay que reanudarlos, hay que hacerlos, porque si no nos van a pasar otras cosas diferentes justamente por no hacernos los controles médicos. Entonces, si tu miedo es no haberte hecho los estudios porque no querías ingresar, no querías ir a un establecimiento hospitalario, tenías miedo del tema del contagio COVID y todo, ten en cuenta que ahora hay muchos más cuidados que antes y que todos hemos retomado en nuestra vida normal nuestros estudios, bueno, no en nuestra vida normal, porque no es tan normal todavía, pero hemos retomado nuestros estudios anuales, nuestros estudios de diferente índole. Entonces, andá y hacete los estudios, quédate tranquila, habla con tu médico o con tu médica, decile, manifestale esto, pero quédate tranquila que van a existir los cuidados para que vos no puedas correr riesgo de contagio en esos estudios que te tengas que hacer para poder ingresar a la lista de espera. No te dejes estar con eso. Y acá hay otra que es, ¿cuánto es el tiempo promedio de cada uno de los pasos del proceso de inscripción? En realidad hay normas que lo establecen, pero en realidad, ¿saben cuál es la clave? Tu insistencia. Si a vos te indicaron un proceso de inscripción, informate, no te quedes quieto, llamanos, llama a la obra social, insistí. En lugar que vos insistas y vos te apropies de que tu proceso de inscripción, en el lugar que vos presiones, va a ser lo más corto posible, esa es la clave. Porque a veces los tiempos los pone o la maldita burocracia administrativa de un papel de una obra social o conseguir el turno, que no sabés que tenés que pedir un turno, y a lo mejor hay pocos turnos. Entonces, si empezás a sumar, que eso queda detenido ahí en un letargo que alguien no autoriza porque no sabe, le han insistido, no lo vio el papel, o no entendió, o no sabe cómo hacerlo, y ahí tenés un montón de días innecesarios, y si después no pediste el turno, pero ese montón de días hasta que pedís turno y no te dan, entonces hay todos esos días. Y después que, si te autorizaron, estudiaste, la obra social tiene que autorizar ya no los estudios, la evaluación pre, el trasplante. Entonces, si volvemos ahí y otra vez una burocracia administrativa que demora, si sumás todos esos días de más, eso va en contra tuyo. Entonces, la clave, mirá, a los 90 días de una persona que empiece a dializar, tiene que estar determinada la situación del paciente. Indicación del trasplante, se niega a trasplantar. En 30 días tiene que autorizar la obra social los estudios. En 90 días se estima que los médicos tienen que evaluarte. En 30 días la obra social tiene que autorizar el trasplante y después fiscalizamos el INCUCAI o los organismos jurisdiccionales. En la lista general pasamos mucho más de esos días. Y es un desafío para nosotros como institución de que eso no suceda, pero la clave también son ustedes. Y a ver, quiero tener más preguntas. A ver. Gracias, Claudia, que me dice que excelente el aporte que hice, mira. Gracias, Clau, el aporte que esto de hacerse los estudios, porque la verdad que pienso que aparte de esto nos pasa a todos, ¿no? Yo recién hace muy poquito retomé los que son mis estudios que me hago anualmente por controles anuales. Y bueno, me pasé 2 años ahí, o 1 año y medio, donde no me hice los estudios. Entonces, la verdad que esto nos pasa un poco a todos, que teníamos tanto miedo de ir a algún lugar que tengo una hija con discapacidad intelectual, puede donarme un riñón, tiene 26 años. Y otra vez es una decisión médica y hay sí. un marco legal también. Sí,
por ahí es un poco más complejo ahí con el tema de María, esta pregunta que vos haces, es un poco más complejo con el tema del consentimiento y ahí Y me si parece que nos que llame, si quiere que nos llame. sí. Me parece que mejor hablarlo particularmente, María, así que nos llamás si querés. María Ofelia, a mí me pasó, me comuniqué con ustedes y me lo solucionaron en un par de días. Pude ingresar en lista. Bueno, Bueno, gracias. Para eso, eso la estamos, verdad que está el obvio. equipo, así que, y esa es la intención todo el tiempo, ¿no? Bueno, no se olviden que estos webinars, estos encuentros quedan grabados, así que también si ustedes tienen a alguien que por ahí no lo puede escuchar y que lo puede escuchar y lo quiere ver, Sí. tenganlo en Acá preguntan cuenta. otros, ¿cómo sé si que tengo que actualizar los estudios? Hablarlo con tu médico, esto que dijo Roxana. Estamos volviendo a cierta normalidad, empecemos obvio que hay que cuidarse, pero bueno, es bueno, y sé que muchos de ustedes y muchos médicos hicieron algunos dispositivos para estar cerca, pero si no tuvieron contacto, llamen a su equipo, digan, mirá, me tengo que actualizar los estudios, hace tanto que no te veo, empiecen a comunicarse con los equipos, aquellos que no lo hicieron. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Esto que decía Walter, tanto el proceso de inscripción como el resto de las cosas a nadie les va a importar más que ustedes. Entonces traten de ser proactivos. Yo sé que a veces uno posterga, ¿no? Porque empezás, bueno, me tengo que pedir un turno, bueno, hoy no, mañana, bueno, lo pido mañana, lo pido pasado. Y así se te van pasando los meses y nunca llega ese momento que te sentás para pedir ese bendito turno o para volver a comunicarte con tu médico. Pero tengamos esto en mente y tratemos de ser lo más proactivos posibles. Bueno, ahí María Magdalena, seguro te van a pasar el número, porque ahí, bueno, ahora me perdí. Ok, gracias, sí, dijo gracias. Muchas gracias por la disposición. Bueno, Bueno, listo. sí, bueno, lo vamos a ver dentro de 2 viernes. Acá nuestros compañeros dicen que hoy estamos haciendo Sí, así como un dúo sí. dinámico. Sí. Sí, acá es difícil, les digo, con los barbijos y... Sí, obvio. pero Nos bueno, molesta. nada, nosotros también, como verán, nos seguimos cuidando. Ahora estamos, nada, viniendo acá un poquito más Sí, con mayor seguido frecuencia. al INCUCAI. Sí, estamos retomando, pero todavía tampoco queremos promover la atención presencial justamente también para cuidarlos a ustedes, porque seguimos teniendo diferentes métodos y nos parecen más seguros, así que bueno, de a poquito, y esto lo vamos a seguir manteniendo seguramente, Sí, por porque la supuesto. verdad que Estamos haciendo 3 reuniones, dos bueno. encuentros de información y la reunión del Consejo de Pacientes, que es el segundo jueves. Ahí es otro tipo de reunión porque es abierta con cámara y es así, abierta sin tema, donde plantean inquietudes y son reuniones realmente, estar cerca de los pacientes es nuestro desafío. Cuando la pandemia nos mandó a nuestras casas, que todos pensábamos que iba a ser por 20 días, un mes, al principio estábamos medio perdidos, porque no sabíamos cómo trabajar por ustedes, porque nuestra experiencia era en la corchera, las agendas, bueno, de golpe hubo que irse, y lo que nos pasó a todos nos pasó, con distintas cosas, hasta las emociones nos alejamos, y de los afectos. Y bueno, dijimos, bueno, ¿cómo recuperar este espacio? Y bueno, y salió, creo que a los 2 meses empezamos, ya creo que hicimos, con son 16, 17 encuentros de información, más reuniones del Consejo, porque nuestra premisa es cuando todo fue para atrás, es decir, cómo nos reencontramos, cómo podemos estar cerca, cómo podemos armar para hablarnos, vernos. Así que, y esto vino, hay cosas que vamos a mantener, aún cuando esté la presencialidad plena, vamos a mantenerla. Las reuniones vamos a hacerlas hasta cuando se pueda hacer la presencial y virtual a la vez, porque llegamos a lugares que antes no llegábamos. Así que, bueno, escríbanos si se les ocurre algún tema que a nosotros no se nos ocurre, que a ustedes les interese, no importa, nos escriben a través de cualquiera de las redes sociales o a través de los WhatsApp del equipo y bueno, lo vamos a tener en cuenta. Les mandamos un abrazo y... Buen fin de semana y bienvenido a la primavera. Viene la primavera. En serio, renace la esperanza y el amor. No creas, pues parece que la semana que viene no importa, va a llover. Pero bueno, viene la bienvenida a la primavera, renovemos la esperanza y
Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y sus familiares. Bueno, Les queremos mucho. Chao. chao.